Vamos a dar comienzo al primer vídeo dedicado a los determinantes. Estamos en la unidad 3 del curso. En este vídeo hablaremos, por supuesto, de los determinantes, de las propiedades básicas que definen los determinantes y alguna consecuencia de esas propiedades. Veremos casos particulares interesantes, sencillos. Definiremos los menores de una matriz cuadrada y los complementarios, menores complementarios de elementos de esa matriz cuadrada, y finalmente acabaremos hablando de los adjuntos de los elementos de una matriz cuadrada. Bien, pues primero tenemos que hablar de lo que es un determinante. Siempre que hablamos de determinantes se refiere a matrices cuadradas. Por tanto, partimos de una matriz cuadrada y vamos a imaginar que U sub 1, U sub 2, U sub n son las columnas de esa matriz. Es una matriz cuadrada de orden n. ¿Qué es el determinante de la matriz A? El determinante de A es un valor numérico, un número que está asociado a la matriz y que se calcula de una determinada manera. En realidad lo que sucede es que tenemos una función determinante, la función det, que actúa sobre las matrices cuadradas y cumple una serie de propiedades que definen esa función determinante y que, una vez fijadas, nos permitirán calcular el determinante de cualquier matriz cuadrada. Vamos a dar cuanto antes un ejemplo sencillo para rápidamente entrar en materia, ¿no? ¿Qué sería el determinante de esta matriz cuadrada ABCD? Bueno, pues sería el producto de A por D menos B por C. Este ya es un producto numérico, es un número corriente, diríamos. ¿Qué propiedades tienen los determinantes desde el punto de vista de la definición? Pues la primera de ellas es la siguiente que estamos viendo aquí. Supongamos el determinante de una matriz donde hay una columna que es en realidad suma de otras dos columnas. No tienen por qué ser esas columnas de la matriz que estamos considerando, ¿no? Pues bien, siempre que una columna de la matriz de un determinante, ¿no?, sea suma de otras dos columnas, ese determinante se puede descomponer como suma de dos determinantes. Observemos que el determinante que teníamos es la suma de dos determinantes. Estos dos determinantes hacen referencia a unas matrices que son la que ya teníamos. Lo único que sucede es que donde antes teníamos la columna U más V, en el primer determinante solo tenemos U y en el segundo determinante solo tenemos V. Las demás columnas se repiten. Por tanto, el primer determinante se desdobla en la suma de dos determinantes. El primero de ellos se lleva la columna U y el segundo de ellos se lleva la columna V. Vamos a ver un ejemplo. Aquí tenemos que el determinante de esta matriz 2 por 2, su primera columna es suma de la columna AC más la columna EF. Este determinante se desdobla en suma de dos determinantes. El primero se ha llevado perdón, la columna C y el segundo se ha llevado la columna EF. Las demás columnas han quedado igual. Si operásemos, saldría este resultado. Vamos a la segunda propiedad. La segunda propiedad tiene que ver con el determinante de una matriz donde hay una columna, por ejemplo la que estoy señalando aquí, que es alfa veces otra columna U. Esa columna U sería una columna la que sea. Muy bien, pues este alfa puede salir fuera como factor del determinante, de manera que el determinante de esta matriz con alfa U en esta columna, esta alfa sale fuera multiplicando y queda la columna U. Vamos a ver un ejemplo sencillo. Esta segunda columna tiene este H repetido. En realidad la segunda columna es H por la columna BD. Este H puede salir fuera y multiplicar al determinante donde ya ha desaparecido H, hace el papel del alfa que teníamos antes, ¿no? Por tanto, esto sería H por este determinante y haciendo operaciones, pues resulta lo que aquí estamos visualizando. Vamos a la tercera propiedad de los determinantes. ¿Qué sucedería si intercambiamos entre sí dos columnas distintas? Estas son columnas diferentes. Pues si intercambiamos entre sí dos columnas, donde está U está ahora V y donde estaba V está ahora U, ¿no? Bueno, pues resulta que para mantener la igualdad hace falta cambiar de signo. Es decir,
El determinante cambia de signo cuando se intercambian entre sí dos columnas cualesquiera, dos columnas distintas, ¿se entiende? Bien, vamos a un ejemplo muy sencillo. ¿Qué sucedería si intercambiamos estas dos columnas, la columna BD y la columna C? Pues cambiaría de signo el determinante, por tanto hay que poner aquí un signo menos para mantener la igualdad. Y este sería el resultado que coincidiría con lo que ya sabemos, ¿no? Vamos a la cuarta propiedad. La cuarta propiedad es muy sencilla de considerar. El determinante de la matriz identidad de cualquier orden siempre vale 1. Bueno, y ya vamos a una primera consecuencia de todas las cuatro propiedades que definen la función determinante, ¿no? La primera de ellas tiene que ver con el hecho de que puede suceder que una columna de la matriz A, por ejemplo la columna J, dependa de las demás columnas de A, dependa linealmente. De esta forma, observemos que U sub J es un número por U sub 1 más otro por U sub 2 más otro por U sub J menos 1 y saltamos a J más 1, ¿no? Y hasta N. O sea, la columna J resulta ser dependiente linealmente de las demás columnas de la matriz. Bueno, pues siempre que en una matriz haya una columna que dependa de las demás, pues resulta que el determinante de esa matriz es 0. O sea, detectar una dependencia lineal de una columna de una matriz respecto de las demás lleva a que el determinante sea 0. Vamos a ver un ejemplo sencillo. Observemos en esta matriz 3×3 de orden 3, la segunda columna en realidad es la primera columna más 2 veces la tercera. La segunda es la primera más 2 veces la tercera. Como la segunda depende de la primera y tercera, que son las demás, este determinante vale necesariamente 0. Vamos a ver una segunda consecuencia. Yo tengo una matriz A, aquí estamos viendo la columna U sub J. ¿Qué pasaría si a la columna U sub J le sumáramos una combinación lineal de las demás? Vamos a ver. Este vector, columna, he dicho vector, esta columna V, también es un vector, pero no es el caso ahora considerar los vectores, esta columna V es combinación lineal de las demás columnas de A. ¿Qué pasaría si a la columna U sub J de A le sumamos esta combinación lineal de las demás, que es la columna V? Pues resulta que se mantiene el valor del determinante. Observemos que al sumar V a U sub J, el valor del determinante sigue siendo el determinante de la matriz original. Por tanto, si a una columna le sumamos una combinación lineal de las demás, no cambia el valor del determinante. Vamos a ver un ejemplo. Aquí tenemos el determinante de esta matriz. Vamos a sumar a la segunda columna 2 veces la primera. Muy bien, pues a la segunda columna le hemos sumado 2 veces la primera. El determinante no cambia, es el valor que teníamos originalmente. Bueno, hay otra consecuencia, que todo esto se podría justificar, pero no es objeto del curso, la justificación de estas afirmaciones, que dice que el determinante de la traspuesta de A es igual al determinante de A. Esto tiene mucha importancia, porque significa que cualquier cosa que hemos afirmado hasta este momento sobre las columnas de A sigue siendo válida la afirmación para las filas de A. Es decir, por ejemplo, si tuviéramos una fila en la matriz A que dependiera de las demás, el determinante sería 0, ¿no? O, por ejemplo, si intercambiáramos dos filas distintas entre sí, el determinante cambiaría de signo. Aquí tenemos la matriz ACBD, que es la traspuesta de ABCD. Observemos que no cambia el valor del determinante, seguiría siendo AD menos BC. Bien, otra consecuencia que no es fácil de probar y por supuesto sería muy fuera de lugar probarla aquí, es que el determinante del producto de matrices cuadradas resulta ser producto de determinantes. Bueno, pues vamos a creérnoslo, todo esto que estoy afirmando es verdad, ¿verdad? Y vamos a ver un ejemplo donde esto simplemente se verifica en un caso concreto, se verificará en todos, ¿no? Pero aquí tenemos el determinante del producto de dos matrices, pues hemos dicho que es el producto de determinantes de esas matrices.
Aquí hacemos el producto de estas dos, sale la matriz 3, 1, 7, 1, este determinante vale menos 2, este vale 2, menos 2 por 2, menos 4. Es decir, el determinante de este producto sería menos 4. Bien, y ahora aquí vamos a ver un caso muy sencillito, ¿no? ¿Qué sería el determinante de una matriz que solo tiene un elemento? Pues el elemento que tiene dentro. Prefiero yo esta notación de det en lugar de barras verticales porque así no hay confusión con la notación de valor absoluto, ¿no? Siempre que aparece det se entiende determinante, ¿no? Seguimos. Las matrices de orden 2 ya hemos visto cuál es su determinante desde el principio de esta unidad, mejor dicho, de la unidad. Las matrices de orden 3 tienen un tratamiento especial, es lo que se llama la regla de Sarrus, ¿no? ¿Cómo funciona la regla de Sarrus? Pues tal como aquí se indica, lo que se hace es se multiplican los elementos de la diagonal principal, A e I, luego B, F, G, esta superdiagonal principal con este elemento que está por debajo, luego se hace el producto C de H, esta subdiagonal principal con este C que tenemos arriba, y luego se restan esta antidiagonal, diríamos, ¿no? C, G, luego B de I y luego F, H, A o AFH. Un ejemplo de operación con Sarrus, pues lo tenemos aquí. ¿Cómo calcular este determinante formado por los dígitos del 1 al 9? Según Sarrus, pues diríamos 1 por 5 por 9, más 2 por 6 por 7, más 3 por 4 por 8, y luego menos 3 por 5 por 7, menos 2 por 4 por 9, y menos 1 por 6 y por 8. Bueno, operando sale 0. Esta es una fórmula realmente interesante, ¿no? Es decir, que el determinante de la matriz formada por los 9 dígitos decimales aparece el décimo, que es 0 como resultado. Bien, y ahora vamos a pasar a hablar de menores de orden K. ¿Qué es eso? La palabra menor significa lo mismo que determinante. Lo que pasa que cuando hablamos de menores estamos hablando de determinantes de matrices extraídas de otra. Es decir, nosotros tenemos, vamos hacia atrás un momentito, nos gustaría formar un menor de orden 2 de esta matriz A que tiene tamaño 3. Pero para ello fijaremos dos filas. Por ejemplo, fijo la fila primera y la fila tercera. Y también necesitamos fijar igual número de columnas que de filas. Fijaremos la columna primera, por ejemplo, y la columna segunda. Con estas dos filas, primera, tercera y columnas primera, segunda, buscamos qué elementos hay comunes a las filas y columnas. Son estos 4. Estos 4 elementos forman una matriz. El determinante de esta matriz, 1, 2, 7, 8, este determinante vale menos 6. Y esto sería el menor definido por las filas 1, 3, columnas 1, 2. Menor definido por las filas 1, 3, columnas 1, 2, es el determinante formado por estos elementos comunes a estas dos filas y a estas dos columnas. Bien, pues yo creo que una vez entendido lo que es un menor de una matriz, pasamos a hablar de menor complementario de un elemento de la matriz que tenemos original, que siempre es una matriz cuadrada, lógicamente. ¿Qué sería el menor complementario del elemento A sub ij de A? Bueno, A sub ij ya sabemos que es el elemento genérico de A, aquí lo tenemos. ¿Qué sería el menor complementario de este número, de este elemento? Pues sería el determinante de la matriz que resulta de suprimir la fila y columna a las que pertenece este elemento. Si suprimimos la fila I y la columna J, las quitamos de en medio, nos encontraríamos con una matriz de un tamaño una unidad inferior. Si nuestra matriz original es de tamaño n, orden n, al quitar una fila y una columna pasaríamos a una matriz de tamaño n-1. Su determinante es el menor complementario del elemento A sub ij. Vamos a ver un ejemplo. Estamos en la matriz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y nos interesa calcular el menor complementario del elemento que está en la posición 2, 1. ¿Qué tenemos que hacer? Suprimir la fila 2, columna 1. Y lo que haremos es, con los elementos que quedan, que son el 2, 3, 8, 9, formamos una matriz y su determinante, que vale menos 6, va a ser
el menor complementario del elemento que está en la posición fila 2, columna 1, en la posición 2, 1. Ese menor complementario se escribe m sub 2, 1, y es el determinante de la matriz que resulta de suprimir la fila 2, columna 1. ¿Vale? Bien, una vez entendido lo que es un menor complementario de un elemento en una matriz, pasamos a lo que significa el adjunto de un elemento en una matriz. Siempre matriz cuadrada, ¿se entiende? Vamos a pensar en el elemento genérico de A. ¿Quién sería el adjunto del A sub i j de A? Lo vamos a escribir A mayúscula sub i j, al adjunto. Bueno, pues aquí tenemos la definición. La definición del adjunto es el menor complementario, que ya sabemos lo que es, luego haremos un ejemplo, afectado por un coeficiente. Observemos que el coeficiente es menos 1 elevado a i más j. I es el número de fila del elemento A sub i j y j es el número de columna de ese elemento. Vamos a ir a un ejemplo cuanto antes. Nos interesa encontrar el menor complementario de este elemento que está, perdón, nos interesa encontrar, quería decir, el adjunto del elemento que está en la posición 2, 1, de este 4 que estoy señalando aquí. ¿Qué tenemos que hacer para hallar el adjunto? Lo primero, calcular el menor complementario, pero esto ya lo hemos hecho antes. El menor complementario valía menos 6, ¿de acuerdo? Pero este menor complementario está afectado de un coeficiente. Recordemos que el coeficiente era menos 1 elevado al número de fila más número de columna. Como este 4 está en la fila 2, columna 1, el número de fila es 2 y el número de columna es 1. 2 más 1, 3. Menos 1 al cubo es negativo. Este menos en realidad es menos 1 al cubo. Por tanto, menos el menor complementario, operando, es menos 6, sale 6. O sea que el adjunto de este elemento vale 6. Su menor complementario valía menos 6. Siempre el adjunto coincide en valor absoluto con el menor complementario. Puede cambiar de signo o puede valer lo mismo. Bien, y visto esto, ya dejamos aquí la unidad, mejor dicho, el vídeo primero de la unidad 3 dedicada a determinantes.